Enfrentamientos en la frontera. El CJNG irrumpe en Guatemala. En la fría y agreste frontera que separa México de Guatemala, la tranquilidad de comunidades que históricamente habían vivido con cierta normalidad se vio interrumpida por un episodio de violencia que nuevamente pone en evidencia el cruce de operaciones del crimen organizado a nivel regional. Según información oficial proporcionada por el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala, un soldado guatemalteco resultó herido durante un enfrentamiento armado con presuntos narcotraficantes provenientes de México, en una de las zonas más sensibles y estratégicas del país, la comunidad de Agua Zarca, ubicada en el municipio de Santa Ana Huixta, dentro del departamento de Huehuetenango. Los reportes iniciales indican que la confrontación se produjo la mañana de lunes, cuando unidades militares guatemaltecas se encontraban realizando patrullajes de rutina en territorio fronterizo. La portavoz del ejército explicó que grupos armados, cuya identidad aún se encuentra bajo investigación, ingresaron desde el lado mexicano, desplegando fuego indiscriminado contra las zonas habitadas, generando pánico entre los residentes locales y obligando a las fuerzas del orden a responder de inmediato. Durante el intercambio de disparos, un soldado fue alcanzado en una de sus extremidades inferiores, aunque las autoridades aseguraron que su estado de salud es estable y que se encuentra fuera de peligro. Si quieres estar al tanto de estas historias impactantes, de la violencia que sacude las fronteras y de las operaciones de seguridad más recientes, suscríbete ahora a nuestro canal Fuerza México y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle de la lucha contra el crimen organizado. Fuentes oficiales mencionan que estos grupos armados podrían estar vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, aunque las autoridades guatemaltecas prefirieron mantener cautela al no confirmar con exactitud la identidad de los atacantes. Lo cierto es que el CJNG ha demostrado en los últimos años una expansión territorial que no conoce fronteras y que, en varios casos, ha llevado a incursiones armadas más allá de los límites mexicanos, afectando directamente la soberanía de naciones vecinas. Tras el incidente, la Fuerza Armada de Guatemala desplegó unidades adicionales para reforzar la seguridad en las comunidades afectadas. Carreteras y accesos secundarios fueron bloqueados, patrullas intensificaron sus recorridos, y se establecieron puntos de control para impedir que los agresores pudieran dispersarse o infiltrar otras áreas pobladas. Según informó el Ministerio de la Defensa Nacional, durante los operativos posteriores, los soldados lograron asegurar armamento variado, explosivos y equipo de vigilancia avanzada, incluyendo drones utilizados presumiblemente para supervisar movimientos en la zona. Sin embargo, las autoridades no revelaron la cantidad exacta de los objetos decomisados ni la magnitud del arsenal asegurado. El ataque no solo refleja la creciente presión de los cárteles en la región, sino que también evidencia la coordinación internacional necesaria para hacer frente a estas amenazas. Autoridades guatemaltecas indicaron que las acciones se realizan en estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional de México, en cumplimiento de los acuerdos bilaterales para garantizar la integridad de la frontera y la protección de la población local. Esta cooperación resulta crucial para detectar, neutralizar y prevenir la entrada de grupos armados que operan en territorio mexicano y buscan extender sus redes ilícitas hacia Guatemala, donde encuentran rutas de tránsito para drogas, armas y combustible robado. Este episodio se suma a una serie de enfrentamientos previos que han marcado la historia reciente de la frontera guatemalteca. Uno de los más significativos ocurrió el pasado 8 de junio, también en el departamento de Huehuetenango, en la frontera de La Mesilla, municipio de La Democracia. En aquella ocasión, presuntos integrantes del cartel conocido como Los Pacales, también denominado Cartel Chiapas-Guatemala, atravesaron la frontera hacia Guatemala para evadir a las autoridades mexicanas, desencadenando un enfrentamiento armado que dejó un saldo de 4 sicarios fallecidos. Entre ellos fue identificado Valdemar Calderón Carrillo, alias Tío Valde, considerado uno de los miembros de mayor jerarquía de la estructura criminal, junto a otros 3 guatemaltecos. Durante ese operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron 4 vehículos blindados, armas largas y una lanzagranadas, lo que evidencia el grado de armamento y preparación con que estos grupos operan en la región. El reciente enfrentamiento en Agua Zarca no solo refleja la continuidad de estos patrones violentos, sino que también resalta la vulnerabilidad de comunidades pequeñas que se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado entre cárteles y fuerzas militares. Los habitantes de Santa Ana Huixta y de los municipios colindantes viven con la constante incertidumbre de que un grupo armado pueda irrumpir en sus localidades, con disparos, amenazas y actos de violencia indiscriminada. Para muchos, la frontera ya no es solo un límite geográfico, sino una línea de riesgo constante, donde la soberanía nacional se enfrenta a la expansión de organizaciones delictivas que buscan consolidar territorios estratégicos para el trasiego de drogas, armas y otros bienes ilícitos. El Ministerio de la Defensa enfatizó que estas acciones forman parte del compromiso del ejército guatemalteco de garantizar la soberanía del país, proteger a la ciudadanía y mantener el control de las áreas fronterizas. Cada patrullaje,
Cada operativo y cada aseguramiento de armamento se inscribe en un esfuerzo coordinado con México para neutralizar a las estructuras criminales transnacionales que amenazan la paz y la estabilidad de la región. Además, los equipos de inteligencia continúan analizando rutas de desplazamiento, modus operandi de los grupos armados y posibles vínculos con otras células delictivas, con el objetivo de desarticular sus redes y prevenir futuros ataques. A lo largo de los años, los enfrentamientos transfronterizos han dejado una estela de violencia que va más allá de la mera acción militar. Son historias de comunidades enteras que viven bajo el miedo, de familias que se ven obligadas a modificar su vida cotidiana ante la amenaza constante de la criminalidad organizada. Aguasarca, Santa Ana Huixta y los municipios cercanos se han convertido en un escenario donde la estrategia militar y el trabajo de inteligencia se enfrentan cara a cara con la brutalidad de los cárteles. La gravedad de la situación también pone en relieve la necesidad de políticas de seguridad efectivas, cooperación internacional y vigilancia constante en las fronteras. La presencia del CJNG y otros grupos criminales en Guatemala representa un desafío complejo. No solo implican riesgo para los efectivos militares, sino que también ponen en peligro la vida de civiles, el orden público y la economía local. Las armas decomisadas, los explosivos asegurados y los drones encontrados durante los operativos son evidencia tangible del nivel de sofisticación y recursos que estas organizaciones emplean para mantenerse activas y peligrosas. En este contexto, la coordinación con México se vuelve estratégica. Los canales de comunicación entre ambos países permiten intercambiar información sobre movimientos de células criminales, identificar rutas de tráfico de drogas y armas, y anticipar posibles ataques transfronterizos. Cada operativo conjunto es una prueba de la importancia de la cooperación internacional, pero también evidencia la magnitud del desafío. Detener la expansión de un cártel con alcance regional requiere esfuerzos constantes, preparación y, sobre todo, valentía por parte de los elementos de seguridad. El reciente enfrentamiento en Aguasarca no solo deja un saldo de un soldado herido, sino también un mensaje claro sobre la persistente amenaza del crimen organizado en la frontera sur de México y la frontera norte de Guatemala. La soberanía, la seguridad y la paz de estas comunidades dependen de la capacidad de las autoridades para anticipar movimientos, neutralizar amenazas y mantener un control efectivo sobre territorios vulnerables a incursiones de grupos armados internacionales. Mientras Aguasarca se recupera del reciente enfrentamiento, es necesario comprender que este episodio no surge de manera aislada. La región fronteriza que comprende los departamentos guatemaltecos de Huehuetenango y San Marcos ha sido, durante décadas, un territorio estratégico para las organizaciones criminales que operan en México. La geografía montañosa y los accesos poco vigilados han convertido a estas provincias en puntos clave para el traslado de drogas, armas y combustible robado, así como en refugios temporales para células que buscan evadir la justicia. En la narrativa de seguridad regional, Huehuetenango y San Marcos se han consolidado como escenarios recurrentes de choques armados entre grupos delictivos mexicanos y las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Desde patrullajes rutinarios hasta operativos planificados, los enfrentamientos han dejado un saldo constante de armas decomisadas, vehículos incautados y, en varios casos, víctimas fatales que dan cuenta de la violencia desmedida que acompaña al narcotráfico transnacional. Aguasarca, el sitio del último enfrentamiento, no es una excepción. Sus habitantes conocen demasiado bien los ecos de los disparos y el miedo constante que genera la presencia de hombres armados. El soldado herido en esta ocasión representa no solo un número en los registros oficiales, sino la manifestación palpable del riesgo diario que enfrentan los miembros del ejército. Cada patrulla, cada revisión de carreteras y cada vigilancia aérea realizada con drones constituye un esfuerzo titánico para mantener la soberanía de Guatemala frente a una amenaza que no respeta fronteras ni límites administrativos. La portavoz del ejército enfatizó que el uniformado se encuentra estable, pero la alarma social se extiende. La población vive con la conciencia de que estas incursiones podrían repetirse en cualquier momento, y que las decisiones de grupos criminales internacionales repercuten directamente en la seguridad de las comunidades locales. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, señalado como presunto responsable del último ataque, ha demostrado una capacidad de expansión y sofisticación pocas veces observadas en América Latina. Más allá de México, su influencia se extiende hacia países vecinos, utilizando rutas de tráfico tradicionales, corredores rurales poco vigilados y la corrupción como herramienta estratégica para consolidar su poder. La reciente incursión en Guatemala es solo un ejemplo de cómo estas organizaciones trascienden fronteras, llevando consigo un arsenal sofisticado y tácticas de combate que rivalizan con la de fuerzas militares regulares. El reforzamiento de la seguridad en Aguasarca y otras comunidades cercanas no solo consistió en aumentar patrullajes, sino en desplegar unidades móviles, establecer puntos de control estratégicos y mantener vigilancia constante con tecnología avanzada. Los drones asegurados durante los operativos no son simplemente objetos decomisados,
Representan el nivel de planificación y monitoreo que estos grupos aplican en tiempo real para evaluar movimientos militares y civiles. Explosivos, armamento de alto calibre y dispositivos de comunicación interceptados reflejan la preparación y la intención de generar caos y resistencia frente a cualquier intento de disuasión. No es la primera vez que la frontera con México se convierte en un campo de batalla. El incidente del 8 de junio en la Mesilla, Huehuetenango, evidencia un patrón que se repite. Grupos como los Pacales, vinculados al cartel Chiapas-Guatemala, han utilizado la frontera como vía de escape y como escenario para confrontaciones. En aquel enfrentamiento, 4 sicarios perdieron la vida, incluyendo a Valdemar Calderón Carrillo, alias Tío Valde. Los vehículos blindados, las armas largas y la lanzagranadas decomisadas evidenciaron la capacidad armamentística de estas células, y el hecho de que ni el Ejército ni la Policía Nacional Civil intervinieran directamente habla del cuidado estratégico que se debe tener en zonas donde los enfrentamientos pueden escalar rápidamente. El análisis de inteligencia sugiere que estas incursiones obedecen a múltiples objetivos: establecer control territorial, enviar mensajes a rivales y autoridades, y asegurar rutas de tránsito para actividades ilícitas como tráfico de drogas, contrabando de armas y robo de combustible. La elección de Huehuetenango y San Marcos no es casual. Ambas provincias poseen acceso a carreteras de difícil vigilancia, zonas montañosas que facilitan el ocultamiento y comunidades que históricamente han operado en la periferia del control estatal. Los carteles saben que un choque armado en estas áreas puede tener un impacto limitado en la respuesta militar inmediata, pero un efecto psicológico profundo sobre la población. La cooperación entre Guatemala y México es vital para enfrentar este fenómeno. Intercambiar información sobre rutas de tráfico, movimientos de grupos armados y patrones de incursión se ha convertido en una prioridad para las autoridades de ambos países. Cada operativo conjunto no solo busca neutralizar a los agresores, sino también establecer un precedente de coordinación que disuada futuras incursiones. Sin embargo, la magnitud del desafío es evidente. Los cárteles operan con financiamiento suficiente, logística sofisticada y conocimiento profundo del terreno, lo que les permite adaptarse y continuar con sus actividades a pesar de la presión militar. En términos de estrategia militar, los patrullajes rutinarios han evolucionado hacia operaciones integrales. Los soldados ya no se limitan a recorrer carreteras, ahora integran inteligencia de campo, análisis de riesgos, vigilancia aérea y control de perímetros. Cada movimiento está cuidadosamente planificado para reducir la exposición y maximizar la eficacia de las intervenciones. La reciente detección de armamento, explosivos y drones indica que las fuerzas guatemaltecas están tomando medidas proactivas, pero también subraya la capacidad operativa de los cárteles, que emplean tácticas militares para asegurar sus objetivos. Para la población local, la violencia transfronteriza ha transformado la vida cotidiana. Comunidades enteras han desarrollado estrategias de autoprotección, rutas de escape, sistemas de alerta temprana y cooperación vecinal para reportar movimientos sospechosos. La frontera deja de ser solo una línea geográfica para convertirse en un escenario donde la presencia de grupos criminales redefine la seguridad, la movilidad y la rutina de los habitantes. Cada disparo, cada incursión, cada operación militar deja una marca imborrable en la memoria colectiva de estas localidades. Los incidentes recientes evidencian la creciente sofisticación de los cárteles. Ya no se trata solo de narcotráfico, sino de operaciones integrales que incluyen vigilancia tecnológica, armamento avanzado y coordinación transnacional. Los drones decomisados son un ejemplo de cómo las organizaciones buscan monitorear a las fuerzas de seguridad y anticipar sus movimientos. Esta adaptación constante obliga a los gobiernos a evolucionar sus estrategias, combinando inteligencia, patrullaje, cooperación internacional y políticas de prevención para mantener la soberanía y proteger a los ciudadanos. En conclusión, el enfrentamiento ocurrido en Agua Zarca el pasado lunes es un reflejo de un fenómeno mucho más amplio: la expansión de cárteles mexicanos hacia territorio guatemalteco y el desafío que representa mantener la seguridad y la soberanía en las zonas fronterizas. Cada operativo militar, cada decomiso de armamento y cada patrullaje es parte de un esfuerzo estratégico por contener la violencia y garantizar la integridad de las comunidades. Sin embargo, la amenaza persiste, y la frontera sur de México y la frontera norte de Guatemala siguen siendo escenarios de tensión permanente. La historia de Agua Zarca, Huehuetenango y San Marcos no termina con este enfrentamiento. Forma parte de un relato más amplio de resistencia, vigilancia y cooperación internacional, en el que cada actor, ya sea militar, civil o institucional, desempeña un papel crucial para evitar que el crimen organizado consolide su presencia y amplíe su influencia en la región. La soberanía de Guatemala, la seguridad de sus habitantes y la estabilidad de la frontera dependen de la constante preparación, coordinación y valentía de quienes se enfrentan diariamente a esta amenaza transnacional.
Esta es una grande.